Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. El día de hoy vamos a hablar de la fe. La fe es muy importante. La fe nos dice la palabra que es necesaria para agradar a Dios. Hace un momentito cantábamos algo que es muy cierto. Realmente todo lo que es nuestro ser debe de ser transformado para ser agradable a Dios. La Biblia habla de una transformación. Lo cierto es que muchas personas en nuestros días dicen tener fe y no alcanzan esa transformación. Tienen fe y se transforman poco, cambia poco su carácter, cambia poco su forma de actuar, sus decisiones siguen siendo las mismas a las que eran antes de conocer a Dios o la Biblia. Siguen siendo las mismas personas. Fíjese que antes de empezar la enseñanza, voy a tratar de hacerla lo más práctica posible. Hay casos de los cuales podemos aprender. Hay personas de las cuales podemos tomar una enseñanza. Para bien, me ha tocado ver a personas que se acercan a una iglesia, llevan, dos meses siendo cristianos y ya quisieran que toda su familia ya viniera a la iglesia y fuera cristiana, y al ver que no sucede eso, se empiezan a desanimar, cambian de actitud y hasta dejan de asistir a la iglesia. Supe el caso de una señora que estuvo esperando 35 años la salvación de su esposo. Imagínese usted lo que es esperar 35 años la salvación de su esposo, soportarlo, malas actitudes, desplantes a su fe, quizá malas actitudes groseras, malas palabras. 35 años orando por él, 35 años de paciencia, 35 años en donde él testificaba o donde él dio testimonio que no encontró malas palabras, desobediencias o malas actitudes. Definitivamente después de 35 años de ver algo así, el hombre se entregó a Jesucristo y Dios cumplió su promesa y su propósito en esa familia. Es algo maravilloso. Todos quisiéramos que así sucediera en nuestras vidas. Hay algo que es verdad. Las dificultades presionan nuestra fe. Las dificultades ponen a prueba la fe. Y así como le platiqué esta historia de esta señora que esperó 35 años a su esposo, por cierto, conozco a otras que han esperado menos, pero que no por eso su testimonio es menos importante o que enseñe menos. Hay mujeres que han esperado 10, 15 años a sus maridos, les han amado, les han servido y se ha cumplido en ellas el propósito de Dios, la palabra de Dios que dice que por la conducta de sus mujeres son ganados los varones. Las dificultades ponen a prueba si creemos o no creemos en Dios. Hay muchos hombres que no aguantan la presión del mundo, que no aguantan las dificultades económicas o los problemas familiares. Un día un hombre que estaba así lleno de problemas, un hombre cristiano, un hombre que iba a una iglesia, estaba lleno de sus problemas, en su mente muchas situaciones, y dijo: es imposible
vivir la vida cristiana. Es imposible ser cristiano, reunirse todas las semanas, orar, trabajar, educar a los hijos como la Biblia dice. Es imposible y desistió. Y muchos desisten. Ahorita que vamos a hablar de fe, tenemos que tener en cuenta algo, que la Biblia habla que creer es algo más que saber algo. Creer es algo más que saber que Dios existe, que Jesucristo murió por ti. La fe va más allá de eso y con algunos ejemplos que nos pone la Escritura vamos a aprender qué tanto va más allá y qué tanto trasciende nuestras vidas. Lo cierto es que las dificultades de esta vida, las circunstancias de esta vida, van a poner a prueba si lo que tú dices llamar fe es real o no. Santiago, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Santiago, o la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y versículo 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, está lleno de expresiones como esta. La Biblia nos invita a creer, la Biblia nos invita a entender lo que Dios ha hecho por nosotros, pero la Biblia nos dice que si nosotros abrazamos esa verdad de la cual Dios nos quiere persuadir a través de su palabra, este mundo va a ejercer presión para que la vida, tu familia, no sea transformada, no haya una real vivencia, sino simplemente sea una forma de pensar lo que tú tengas en tu mente. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, gracias porque tenemos el privilegio de estar reunidos y de estudiar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús yo te quiero pedir que tú asistas tu palabra, que la hagas práctica y sencilla a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos concedas tener una fe como aquella fe que tuvieron aquellos hombres que alcanzaron un buen nombre de haberte agradado a ti, Señor. Padre, concédenos a través de lo que entendamos el día de hoy, ser transformados por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero decirle primero, empecé por eso de que las dificultades ponen a prueba lo que creemos. Yo le digo, es un tema que aparece en todos los evangelios. El Señor Jesucristo lo mencionó. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O sea, desde los evangelios empieza el Señor diciéndonos: ok, tú quieres ser cristiano, tú quieres creer en Dios, tú quieres seguirme, qué bien, amén. Yo quiero que tú me sigas, yo quiero que tú seas salvo, yo quiero que tú seas transformado y tengas las bendiciones eternas que están prometidas. Qué bueno, Dios lo quiere, tú lo quieres, amén. Toda la palabra nos dice que ese deseo de Dios y ese deseo tuyo van a ser puestos a prueba de tal forma que tú desistas de ese deseo. Así que tu vida no cambie o no refleje aquello que Dios quiere que refleje. Porque Dios nos creó a todos y nos llamó a todos con un propósito. Dios quiere que tu vida sea transformada. No solo quiere que vayas al cielo, Dios quiere que tu vida cambie. Dios quiere que tu vida sea transformada. Ahora bien, antes de empezar a ponerte algunos ejemplos de la Biblia, sencillos, muy prácticos, quiero decirte que el libro que voy a ocupar
fue escrito a un grupo de cristianos que estaban siendo muy presionados a abandonar su fe. ¿Sí? O sea, eran personas a las que les habían hablado del evangelio, el evangelio que tú has escuchado, les habían hablado de que Jesucristo dio su vida por ellos, murió por sus pecados, les habían hablado de renunciar al pecado, vivir vidas nuevas, vidas santas y servir al Señor, y muchos de ellos ya lo habían empezado a hacer, ya estaban en ese caminar. Ahora bien, en el momento en el que el autor del libro de los Hebreos les escribe, ellos estaban siendo muy presionados a abandonar aquello que ellos habían tenido por cierto, y tenían dos clases de presión. Hace unas semanas que hablamos del nuevo pacto, veíamos que esos cristianos estaban siendo presionados en un primer lugar respecto de la realidad de su fe. Los judíos estaban presionando fuertemente la verdad en la cual ellos creían, y había una persecución religiosa con ellos y contra ellos para convertirlos y hacerlos desistir de lo que ellos creían. La crítica, la argumentación, todas esas formas que tiene este mundo de presionar estaban sobre ellos. Te están lavando el coco, te están enseñando mal en ese lugar, esos maestros que que tú tienes no te están enseñando correctamente. Presiones como las que usted y yo tenemos también en el día de hoy. No falta en nuestras vidas un familiar, no falta un amigo, a veces amable, a veces sarcástico, a veces duro, que presiona lo que crees. Bueno, la persecución que ellos tenían en ese sentido era mucho más fiera y mucho más fuerte de la que usted y yo podemos tener, definitivamente. Ahora, no solamente ellos estaban siendo presionados a abandonar su caminar cristiano y su forma de vida porque se les cuestionara lo real de su fe o lo real de su creencia o de su culto, sino que estaban siendo perseguidos por los romanos para que negasen su fe. Estaban siendo presionados por los romanos, por el gobierno romano, que por cierto estaba siendo influenciado por los mismos judíos, para que ellos negasen su fe, para que dejasen de predicar el evangelio, para que abandonasen sus creencias. Usted sabrá que los primeros siglos del cristianismo están llenos de persecuciones a los cristianos, y no son persecuciones de críticas en una reunión familiar, no son persecuciones de que no te invitaron al pastelito de tu sobrino porque no les caes bien, porque no eres cristiano. No eran persecuciones de que no te invitaron a la cena de fin de año porque todos son católicos y tú eres cristiano. No eran esa clase de persecuciones. Eran persecuciones en donde te encarcelaban, en donde te golpeaban, en donde te sacaban a una plaza pública, te apedreaban, te quemaban, te presionaban. Podían tomar también a tu hijo, a tu esposa y torturarlo delante de ti. ¿Para qué? Para que tú abandonases tu fe. Bien, definitivamente, o sea, con esto lo único que te quiero decir es que el pasaje que vamos a leer a continuación está inspirado pensando en un grupo de creyentes que ya habían abandonado el pecado por un lado, y que por el otro lado ya estaban siéndole útiles a Dios, ya estaban a lo mejor predicando el evangelio, haciendo misericordia. Ya había mujeres u hombres que habían dado algunos pasos para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, ¿verdad? Era un grupo de personas que ya estaba viviendo en contra de la corriente de este mundo. Ya había tomado la decisión, y la presión para dar pasos hacia atrás era muy fuerte. ¿Sí? Eso inspira el libro de los Hebreos. Eso inspira las palabras del libro de los Hebreos.
Fíjese cómo termina el capítulo 10. Hoy vamos a estudiar el capítulo, o una parte del capítulo 11. Pero el capítulo 10 nos da un preámbulo. No nos pone la fe como una situación de meras ideas y conceptos, aprendernos, o de situaciones místicas. Más bien nos lo pone como algo sumamente práctico. Pero el capítulo 10, como termina, nos pone la motivación de las palabras que vamos a leer un poquito más adelante. Hebreos 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, solamente quiero enfatizar. Pablo aquí les pone una tremenda amonestación y les dice, ok, usted ya dejó el pecado, ya dejó la mentira, el alcohol, o viene luchando con eso. Bueno, no deje de luchar, siga luchando. Usted ya aprendió a hacer el bien, ya está haciéndole el bien a alguien, está cuidando de algún enfermo, está predicándole el evangelio a una persona. La palabra a él es: no deje de hacerlo aunque lo estén presionando. ¿Sí? Usted ya cambió, ya es una esposa amable que sirve a su marido inconverso. Él no cambia y la critica todos los días y la juzga y a lo mejor la humilla. Bien, la palabra es: usted no tiene por qué dar marchas atrás, dar una marcha atrás en ese sentido. Usted no tiene por qué dejar, a pesar de lo mucho que le presionen, de hacer aquello que usted entendió que Dios quiere que haga. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Porque el pasaje amonesta y dice: si usted retrocede, si usted da pasos atrás, usted no va a agradar a Dios. Entiéndalo. Si usted dice, bueno, ya no voy a ser tan radical y me voy a quedar con la idea de que Dios me ama, así como soy, Él entiende que la cosa está muy difícil, le voy a bajar un poquito a la intensidad de mi búsqueda, voy a seguir siendo cristiano, ya no voy a ir tanto a las reuniones para que no me estén criticando o para que no me estén juzgando. De hecho, ese es otro tema del libro de los Hebreos. Algunos dejaban de congregarse por diferentes razones. Podría ser por la misma presión, por el trabajo, por lo que usted quiera. Y las amonestaciones de Hebreos son tremendas. Aquí les dice: no lo dejes de hacer. No dejes de hacer aquello que ya estás convencido que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Dios te convenció de algo, si Dios te presentó un patrón de vida, una forma de vida y te dijo: mira, te amo, di mi vida por ti, esto es lo que quiero que hagas, y ya lo empezaste a hacer, o ya fuiste llamado a hacerlo, a lo mejor no te has atrevido, a lo mejor entre los que están aquí escuchándome el día de hoy, no se han atrevido a dar un paso hacia adelante y decir: oye, Dios me llamó a dejar el pecado, y a lo mejor no lo has hecho porque tienes miedo, porque tienes incredulidad, o porque amas mucho el pecado, también puede ser el caso. Pero le dice a aquellos que ya dieron un paso: no se te ocurra ir para atrás. ¿Sí? No se te ocurra ir para atrás, porque ir para atrás no es agradar a Dios, no es tener fe. ¿Sí? Ahora bien, la fe, no voy a darte una definición complicada en esta mañana de la fe. Si tú te pones a escuchar a testimonios evangélicos y no, mira,
Lo van a querer definir como una sustancia rara, como una cuestión extraña. No. La fe es práctica. La fe es práctica y la fe, tú puedes decir que tienes fe. Los hechos de tu vida, la forma en la que tú actúas, demuestra lo que realmente tú crees. ¿Sí? La forma en la que tratas a tu marido, la forma en la que tratas a las personas, la forma en la que te comportas en los negocios, la forma en la que educas a tus hijos, la forma en la que tratas las reuniones cristianas, demuestran lo que realmente tú crees. Muchos dicen que creen, pero actúan como si no creyeran en nada. ¿Qué dice Santiago, el apóstol Santiago, acerca de la fe? Santiago 2, versículo 17, nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Déjalo un momentito atrás, ahí. ¿Qué está queriendo decir? Tú dices que crees en algo, pero ese algo no transforma tu vida, no te hace cambiar, no te mueve a hacer nada. Es una idea vaga y vana. Es como si tú dices: oye, yo creo firmemente que existen los marcianos. ¿De verdad? ¿Seguro, seguro? Sí. Eso no cambia nada. No lo puedes demostrar. Es más, si realmente creyeras que existieran los marcianos, no sé, ya estarías haciendo cosas bastante extrañas. Si realmente creyeras que existen los marcianos, ya estarías actuando en consecuencia. Santiago dice: si tú crees en Dios y tus acciones no se mueven conforme a lo que la palabra dice, eso que dices que crees está muerto. No funciona, no sirve. Versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, nos pone el ejemplo de los demonios y ahorita me regreso al versículo 18. Los demonios saben que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Saben que murió y que resucitó. Saben que Dios creó todas las cosas y también saben que Dios va a juzgar al mundo. ¿Cuántos creen que los demonios saben eso? ¿Cuántos dicen amén? Ok. No por eso los demonios han pedido perdón por su rebelión el día que fueron echados del cielo. No por eso los demonios desisten de servir al diablo y estar llevando a las personas al pecado. O sea, lo saben, está en sus mentes. Cuando escuchan el nombre de Jesucristo tiemblan. ¿Sí? Nada más les da miedo. Ajá. Quizás se apartan. Pero no sucede nada más en sus vidas. ¿Sí me explico? Lo que hay en sus cabezas es solo una idea. Bien, el 18 nos decía que cuando realmente tú tienes una fe, esa fe se exterioriza o se hace manifiesta a través de la forma en la que tú actúas. ¿Sí? Si tú realmente tienes fe, tu vida se transforma o tu vida cambia o tu vida comienza a cambiar. Esa es la idea. Bien, me regreso a Hebreos. Hebreos
algunos piensan, Hebreos 11, versículo 1, algunos piensan que nos da una definición de la fe. En este versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos piensan que esto es una definición, otros simplemente afirman que cuando tú estás seguro de lo que dices creer, hay una manifestación externa. Hebreos dice que cuando tienes fe, estás seguro en tu interior, ¿verdad? Estás seguro en tu interior de aquello que sucedió, porque la fe tiene una plataforma, los hechos de Dios. Dios creó los cielos, la tierra, nos dio vida a ti y a mí, nos vio perecer en nuestros pecados, dio a su Hijo por amor a nosotros, su Hijo se ofreció en la cruz, murió y se levantó de entre los muertos, tiene una plataforma pasada que te permite darle certeza a Dios de sus actos para contigo y para conmigo, ¿sí? O sea, la fe tiene una plataforma. Dios no te dice que no creas en nada. Algunos dicen, la fe es ciega. No, no es ciega. Dios nos ha demostrado que nos ha amado. Ok, la fe en un primer término es estar seguro de aquello que Dios hizo, a sentirlo en el corazón, tener esa certeza. Ahora bien, la fe tiene una visión futura. Hay cosas que son del pasado que te permiten creer. Dios ya te demostró que te ama. Dios ya te habló que te ama. Dios ya te demostró pues de dónde te sacó o de dónde te quiere sacar. Ya eso quedó claro y demostrado. Pero también tiene una visión futura. Dios ha prometido que va a juzgar este mundo y que va a premiar a los que le aman. Dios ha prometido que va a bendecir a aquellos que se acercan a Él. Dios ha prometido que les va a contestar sus oraciones. Dios ha manifestado que tiene un propósito para con la vida de cada uno de aquellos que se acercan a Él y que los ha de hacer crecer y que han de manifestar su gloria. Eso es futuro, no es presente, no es de este momento. O sea, la fe tiene elementos pasados y elementos futuros. ¿Qué nos dice Hebreos? Si lo quieres volver a poner, por favor. Hebreos 11:1. Tener fe es estar seguro. ¿Sí? Así, lo vamos a hablar así en español. Tener fe es estar seguro de lo que Dios hizo por mí. Y tener fe es estar seguro de que lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer tal como dijo que lo va a hacer. Así de sencillo es el asunto. Eso que te estoy diciendo llevó a las personas que tú y yo leemos en la Biblia a vivir diferente. Llevó a las personas que leemos en la palabra de Dios, primero, a vivir en este mundo de una manera diferente a los demás, a pesar de que este mundo fuera en una dirección opuesta. ¿Sí? Eso es lo primero. Las personas estaban tan seguras, las personas de la Biblia, estaban tan seguras en su corazón que lo que Dios quería para ellos era tan diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo, que ellos vivieron diferente a pesar de que los demás querían que vivieran de una forma normal. ¿Sí? Ahorita veremos algunos ejemplos, o más bien Hebreos tiene varios ejemplos de los que vamos a aprender. Estaban tan seguros
en su corazón que en lugar de hacerle caso a sus sentimientos, le hicieron caso a la dirección del Espíritu. Repito, estaban tan seguros que lo que Dios quería era tan diferente que en lugar de hacerle caso a sus sentimientos, le hicieron caso a la dirección del Espíritu. Qué fácil es en nuestros días, hablando de estas dos primeras, que tú y yo rápidamente nos pongamos a vivir como el mundo quiere que vivamos. La familia presiona, los amigos presionan, en el trabajo te presionan y entonces tú vives igual. O estás muy tentado a vivir igual cuando Dios dice, a mí no me gusta esa forma de vivir, a mí no me gusta esa forma de hablar, a mí no me gusta esa forma de relacionarse, a mí no me gusta la unión libre, vamos a ponerle nombre, ¿no? A mí no me gusta la mentira, el robo, a mí no me gusta la ociosidad. Este mundo vive así y presiona vivir así. Te decía, esas personas estaban tan seguras que en lugar de hacerle caso a los sentimientos, le hicieron caso a lo que el Espíritu les dirigía a hacer. Qué fácil es hoy, por ejemplo, que una mujer joven o viuda o divorciada se sienta tentada a entrar en una relación con un hombre sin casarse, porque le dice que le va a poner casa, porque le dice lo que tú quieras. La mujer, que es más emocional y más sentimental por diseño divino que el hombre, se siente fuertemente presionada a hacer aquello que sabe que Dios le prohíbe hacer. La gente de la Biblia, la gente que Dios nos pone como ejemplo, se sobrepuso a sus sentimientos por hacerle caso a la dirección de Dios. ¿Sí me explico? Estaba tan segura en su interior que a pesar de que los sentimientos fueran fuertes, le hicieron caso a la dirección que el Espíritu les daba. Ahora bien, y por último, para pasar a algunos ejemplos, tener fe es estar seguro que es mejor estar construyendo tu vida en base al futuro que poniéndole caso al presente. La Biblia, o más bien este mundo, te dice que tú vivas el aquí y el ahora, que tú disfrutes las cosas que tienes aquí, que disfrutes los placeres temporales, las diversiones temporales como son, que te acomodes porque de algo tienes certeza de lo que estás viviendo hoy. La Biblia dice, por el contrario, que el cristiano ha de negarse muchas cosas porque espera en el futuro cosas muchísimo mejores. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ok. En los hechos, no en las palabras, en los hechos, las personas que Dios nos pone como ejemplo en la Biblia, realmente vivieron así. Lucharon en contra de la corriente del mundo, le hicieron caso al Espíritu en lugar de a sus sentimientos y pensaron en el futuro en lugar de estar pensando en el presente. ¿Sí? Hicieron exactamente eso, estaban tan convencidos en su interior que hicieron cosas diferentes. Mire, la Biblia dice, necesitamos tener esa clase de fe para poder agradar a Dios. Necesitamos aprender a tener una fe como esa para poder agradar a Dios. Mire, el versículo 2 dice, por esa fe
alcanzaron buen testimonio los antiguos. A aquellas personas que usted conoce de la Biblia como Abraham, como Moisés, como Josué. Nosotros los recordamos miles de años después de que existieron por una razón, porque vivieron diferente. ¿Sí? Vivieron diferente, actuaron diferente. No solo dejaron de hacer las cosas que Dios les dijo que no hicieran, sino que hicieron las cosas que Dios les pidió que hicieran. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y por eso escribieron su nombre con letras mayúsculas en la palabra de Dios. Por eso lo escribieron, porque demostraron que estaban tan convencidos en su corazón de que Dios no era mentiroso, que Dios les amaba, que Dios tenía un propósito, que Dios les había dado elementos suficientes como para que ellos creyesen y actuasen, que realmente actuaron, que realmente hicieron aquellas cosas que Dios les estaba pidiendo. Usted y yo necesitamos tener esa clase de fe para agradar a Dios. El versículo 3 sigue hablando un poquito, nos da una plataforma. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Parece algo... ahorita vamos a ver los ejemplos de las personas que vivieron en fe. Lo que nos está diciendo es que el que tiene fe da por cierto las cosas que Dios afirma. Las personas que tienen fe toman lo que Dios dice y lo dan por cierto, no se ponen a cuestionar. Por ejemplo, hay muchas teorías y muchas hipótesis de que si Dios tomó algo de lo que ya existía, como si ya tuviera una bola de plastilina y nada más la moldeó y de ahí creó todas las cosas. No, la Biblia dice que Dios no había nada y Dios lo hizo todo, ¿no? El que tiene fe simplemente dice, Dios en su palabra, no hay testigos, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo conmigo que no hay testigos? Salvo Jesucristo, el testigo fiel, no hay otro testigo de eso. El que tiene fe lo da por cierto que Dios hizo todo, que Dios es el dueño de todo, y que si Dios es el dueño de todo y me ha dado aparte demostraciones de su amor para conmigo, Dios tiene en control todas las cosas. Repito, Dios lo hizo todo. Yo creo que Dios lo hizo todo. Dios ha hecho y ha demostrado haber hecho muchas cosas por mí, y por lo tanto yo creo que tiene control de todo lo por venir. La fe tiene esa plataforma. Ahora bien, la fe nos pone ejemplos de personas que, a pesar de tener manifestaciones de Dios, manifestaciones de la bondad de Dios, no actúan en consecuencia. El primer ejemplo de ellos, cuando menos el que nos pone el libro de Hebreos, porque el primero de la Biblia obviamente son Adán y Eva. Adán y Eva, Dios les dice, no comas, y no le dieron la certeza suficiente y comieron, y su incredulidad los llevó a caer en el pecado y a ser despojados del huerto del Edén. Pero el libro de Hebreos nos pone otros ejemplos. Por ejemplo, nos pone el ejemplo de sus hijos que habían sido enseñados para acercarse a Dios, hijos a los cuales su padre les había explicado, mira, a Dios, como somos pecadores, no podemos agradarle sino a través del derramamiento de la sangre. Caín y Abel fueron enseñados así por su padre. Ok, un día ellos se acercan
a ofrecerle a Dios una ofrenda. Uno cree en la verdad de Dios y el otro no. Y en sus obras se manifiesta. Su padre les enseñó a los dos, escúcheme bien, su padre les enseñó a los dos cómo había que acercarse a Dios. De la misma forma que usted y yo, nuestra vida es acepta delante de Dios solamente por una cosa: el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Que derramó su sangre, ¿verdad? Y sin eso, sin ese derramamiento de sangre, no hay ningún perdón. Bien, a los dos les enseñaron eso. Uno lo creyó, el otro lo tuvo en menos. Versículos 4 y 6. Bueno, por cierto, Abel o Caín, bueno, cuando se acercaron a presentar esa ofrenda, Caín presentó una ofrenda diferente, presentó una ofrenda de legumbres. Abel sacrificó un animal y derramó sangre y se la presentó a Dios. Se la tomó en serio. No creo que solamente haya sido solamente se haya tomado en serio el asunto de la ofrenda. Abel se tomó en serio todo, y en todo su actuar hizo las cosas tal y como le fueron dichas. ¿Sí? Versículos 4 al 6 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hago una pausa. Fíjese, nada más vamos a tomar ese ejemplo de Caín y Abel en este momento. Dios nos dice que sí, que Jesús murió por nosotros, derramó su vida por nosotros, pero que hemos de vivir vidas rectas y vidas justas. ¿Cuántos dicen amén? Puede haber entre nosotros quien se lo tome en serio y quien se lo tome no tan en serio, ¿verdad? Venimos el domingo y adoramos al Señor, cantamos juntos alabanzas, todos levantamos nuestras manos, unos salimos de aquí a vivir vidas rectas y otros pueden salir de aquí y darse permisos para pecar. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ya sea en malas palabras, en malas conversaciones, en mirar cosas que no deberías de mirar hombres o mujeres y codiciarlas, en perder tu tiempo en cosas vanas, ¿no? En coquetear, en tener relaciones con personas casadas o no. Entonces, algunos podríamos el mismo domingo adorar a Dios, venir y presentarle una ofrenda de adoración, porque la alabanza es eso, un fruto de labios que confiesa su nombre. Y unos venir en la semana después de haber luchado por obedecer, soportar a un marido difícil y no ponerle mala cara, aguantarse las ganas y soportarlo y amarlo así, tan difícil como es. Otras, tenerlo enfrente y ya pues me pones mala cara, pues vete también tú a volar hasta el mismo lugar a donde deseas que yo me vaya, ¿no? Y venir el domingo y presentar nuestra ofrenda. ¿Qué ofrenda será agradable delante de Dios? Yo le pregunto. La del obediente, ¿verdad? Ahora bien, la vida, o sea, ¿cómo tenemos que uno se lo tomó muy en serio y el otro no? Para Dios está claro quién se lo tomó en serio. Uno fue recibido y el otro fue desechado, ¿no? Pues la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Abel se lo tomó muy en serio. No solo obedecía en su vida, sino presentó la ofrenda adecuada.
A lo mejor aquí nosotros podríamos decir, bueno, está bien, mira, yo soy mal hablado y la verdad es que no me interesa mucho dejar de ser mal hablado, pero ayudé a unos niños allá por mi colonia. Entonces, como Caín, traemos una ofrenda, no la que Dios pidió, pero traemos una. Le ayudé a unos niños allá en la colonia. Aunque sigo siendo un mal hablado, aunque sigo siendo un patán con mi esposa, pero yo llego delante de Dios, levanto mis manos y le digo, Señor, te amo. Y le digo, pues mira, a lo mejor no soy perfecto porque soy mal hablado y soy un patán, pero yo ayudo a los pobres. Ahí tenemos un Caín que presenta lo que él quiere y no lo que Dios pide. Caín tenía esa fe que agrada a Dios. No la tenía porque realmente, aunque su padre le dijo a Dios lo agradas obedeciendo, siguiendo el camino recto y presentando una ofrenda de sangre, él siguió su propio camino y vivió su propia vida a su manera. ¿Sí? Y para Dios quedó claro, no sirve, no, eso no va. Realmente él no tenía, o sea, sí se acercó a Dios, sí creía que Dios existía. Es más, sí quería la bendición, porque si no nos hubiera molestado en presentar una ofrenda. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Así los domingos nosotros podemos venir, porque todos queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos la queremos. Por eso estamos aquí. Pero no todos estamos convencidos en nuestro corazón que las cosas que la Biblia afirma de que Dios demanda que nos apartemos del pecado sean así. Y por eso venimos todavía los domingos presentando cada quien nuestra propia ofrenda, ¿verdad? Algunas dicen, bueno, yo ya me cansé de mi marido, yo ya no lo quiero, pero voy a ser muy útil en ayudando, abriendo una célula con los niños de por la casa. Voy a ayudar a predicar el evangelio. Tú le traes a Dios tu propia ofrenda. Porque primero, ¿quiénes son los que van primero? ¿Quiénes son? Los de su propia casa, ¿verdad? Así es. Entonces, si tú le creyeras a Dios con todo tu corazón, empezarías por donde Dios quiere que empieces, ¿verdad? Por tu carácter, por tus hijos, por tu esposa, por tus hermanos. En lugar de estar pensando en ser una gran evangelista, un gran evangelista, o lo que tú quieras que tú digas que debes de ser, ¿no? Si tú le creyeras a Dios en todo tu corazón y estuvieras plenamente convencido, estarías luchando todos los días para controlar, para suplicarle al Señor que pudieras domar ese mal carácter y esa mala cara que le pones a todos cuando tú quieres, para frenar esa lengua que no frenas, ¿verdad? Si realmente creyeras lo que la palabra de Dios dice, que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú tuvieras fe y estuvieras seguro de que eso es real, no dirías una más, ¿verdad que no? Mira, te la voy a poner con un ejemplo. Perdón que me estoy deteniendo aquí tantito, pero Caín y Abel me ayudan mucho para explicarte la fe verdadera. Tú te acercas un poquito ahí atrás cuando nuestras hermanas están cocinando y te sirven en un recipiente metálico, porque ya se nos acabaron los desechables o porque estamos cuidando del planeta y ya no estamos usando desechables. Entonces te acercan uno metálico o uno de plástico y te dicen, tenga cuidado porque está caliente. ¿Tú qué haces? ¿Te vale y lo agarras?
O te detienes y dices, no, la hermana me dijo que esto está caliente, me va a quemar. O sea, serías muy insensato, ¿verdad? Si lo agarras así nada más, porque sabes que te vas a quemar. Bueno, hay veces que los que dicen tener fe le creen más a una persona que les dice que un recipiente está caliente que a Dios, que te dice que te detengas de cometer un pecado porque te va a juzgar por ese pecado. A los hombres les dice que se abstengan de tratar mal a sus mujeres porque no les va a contestar sus oraciones. ¿Verdad? Que así dice la palabra de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos dicen amén? Así dice. Ok, las siguen tratando como ellos quieren. ¿Verdad? Hay mujeres que les dice, usted va a ser cristiana ganándose a su marido con su buena conducta, con su respeto, con su amor, así. Y ella sigue tratando a su marido y a sus hijos como bien le viene en gana. ¿De qué le habla? De que ella realmente no cree. Ella no cree que Dios le vaya a juzgar. Ella no cree que esa forma en la que está actuando estorba para que ella tenga una relación. Ella cree o se engaña a sí misma pensando que a Dios le puede, como Caín, traer la ofrenda que bien le venga en gana, que Dios se la va a aceptar y que la va a bendecir o que lo va a bendecir. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Yo sé que está fuerte. El ejemplo de Caín y Abel está tremendo, porque a Caín le rechaza la ofrenda, a Abel se la recibe. ¿Sí? Caín se enoja. Y a lo mejor alguno de ustedes aquí puede salir enojado conmigo, porque, ay, no, este hermano, ¿qué le pasa? Caín se fue enojado, y Caín mató a su hermano después de eso. Se fue enojado, le molestó mucho que Dios le recibiera a Abel la ofrenda. Pero entendamos una cosa, Abel fue sincero. Abel dio por cierto lo que le dijeron. Ok, aprendamos de los dos. Aprenda usted del que actuó mal, deje usted de presentarle a Dios lo que usted quiere. Ya deje de andarse congregando cada vez que usted quiere. Hay veces es más fácil ver el cometa Halley que a usted en las reuniones. Congréguese como debe de ser. Cuando hay reunión, llegue temprano, llegue puntual, disponga su corazón, lea la palabra de Dios, aplíquese a que su corazón sea moldeado por la palabra de Dios, a que el Espíritu le trate, dobléguese, humíllese, créale a Dios para que le permita, para que su vida realmente sea transformada, sea sincero. Acuérdese, cada vez, es más, el próximo domingo que venga, perdón, yo sé que me estoy tardando demasiado con esto, y si no, no pasa nada, que la próxima semana seguimos hablando. El próximo domingo que venga, cuando empiecen las alabanzas, pregúntese a usted mismo, la ofrenda que le voy a presentar al Señor viene de que toda esta semana le creí y me esforcé para apartarme del pecado, me esforcé por ser amable con los que viven conmigo de entrada, traté de hacer el bien según entiendo que debo hacerlo. Mi ofrenda se va a parecer a la de Abel, me la va a recibir cuando yo levante mis manos y cante mis alabanzas, me la va a recibir, o se va a parecer a la de Caín. Y Dios vio que dos o tres veces en la semana me di permiso de decir malas palabras. Dios vio que hice 2 o 3 trampas en algunas cosas en donde no tenía que hacer trampa. Dios vio cuando se me fueron los ojos por ahí. Dios vio una serie de situaciones que yo hice. Y yo voy a venir y le voy a decir: Señor, cuánto te amo, transforma mi vida.
Pregúntate en ese momento si la ofrenda que le estás presentando a Dios es la ofrenda de Abel o la ofrenda de Caín. Oye, hermano, está muy duro. Exacto, lo que quiero es que te confrontes con esa verdad. Porque el Dios al que te acercas es al Dios al que se acercaron Caín y Abel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, no? Bueno, y obviamente lo que queremos es que Dios te dé su aprobación. Dios te dé su aprobación. Dios diga, oye, ella, él, se toma tan en serio mis palabras. Se guarda de lo que yo digo que hay que guardarse. Cuando yo digo que hay que hacer, hace. Se lo toma tan en serio y viene y me dice que me ama. Claro que se lo recibo. Claro que yo también la amo. Claro que yo también lo amo. ¿Sí? ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Bien. Tus hechos hablan lo que crees. Te pongo otro ejemplo. El versículo 5 nos pone a otro hombre llamado Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, o para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos a un hombre que Dios se lo llevó al cielo sin morir, eso es lo que nos está diciendo. Dios se lo llevó al cielo sin morir, qué cosa tan maravillosa. Bien, se lo llevó, nos dice por qué. Porque ese hombre, en medio de una generación, de una completa generación que no pensaba en agradar a Dios, buscó a ese Dios invisible, buscó la manera de agradarle. No tenía Biblia, Enoc no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía pastor, no tuvo escuela dominical. Lo único que tenía era un deseo: conocer al Dios invisible y serle agradable. Lo buscó, y lo que entendió que ese Dios agradable le pedía, se convenció en su corazón y lo hizo. No nos dice demasiado si era un hombre de oración, si era un hombre de buenas obras, si era un hombre muy recto. No nos dice si fuese una persona que predicase, al parecer no. Solamente se nos dice que el hombre intentó agradar a Dios y puso todo su corazón en eso. Y ahora le repito, usted y yo cuando menos tenemos una Biblia, y no le digo cuando menos, tenemos toneladas y toneladas de enseñanzas grabadas, alabanzas, Biblias en diferentes traducciones. Si usted ya la Reina Valera no le entiende, hay algunas alternativas de otras Biblias que pueden explicarle un poco mejor, darle un sentido de entendimiento mayor al pasaje, ¿verdad? Él no tenía nada y sin embargo él estaba tan convencido en su corazón de que existía, que lo buscó. Por un periodo de qué tiempo de su vida tampoco nos dice, pero te aseguro que no fue corto, no fue una búsqueda como aquellas búsquedas que se dan. Algunas personas como que dicen en su corazón, este es el mes de buscar de Dios, y efectivamente lo buscan un mes y no se vuelven a aparecer en una iglesia después de ese mes, o no vuelven a orar, o no vuelven a leer la Biblia. Te aseguro que este hombre lo buscó sin Biblia, oró, a pesar de que lo presionaba el mundo, él vivió de una manera
que su conciencia y el espíritu le daban testimonio que tenía que vivir, quizá hablando verdad, quizá siendo justo en sus caminos, quizá haciendo el bien a la forma que él pudiera, suplicándole a Dios que lo ayudara, no sé, pensando en los demás, en sus oraciones. No nos da demasiados detalles, pero debió de haber sido tan cierto en su corazón, porque lo que es maravilloso de Enoc es que estaba demasiado adversa la situación, sin pastor, sin iglesia, sin Biblia, sin maestro, sin escuela dominical, sin alabanza, sin hermanos, en medio de un mundo de impíos, solo. Y el hombre, y sin ver a Dios, como tú y como yo, porque tú y yo tampoco vemos a Dios, ¿verdad? Algunos de nosotros estamos, ay Señor, dame otra señal de que estás conmigo. Otra, o dame otra, Señor, y dame otra, y dame otra, y dame otra. ¿Y por qué no lees la Biblia? En fin, Enoc, porque si leyeras la Biblia ahí tendrías diario una, diario una de que Dios te ama y de que está pensando en ti y de que quiere hacerte el bien. Si leyeras la Biblia diario, Dios te estaría recordando diario lo mucho que quiere hacer en tu vida. Pero bien, luchó en contra de la corriente, en contra de sus sentimientos, en contra de sus emociones. Se le habrán ofrecido mujeres y le habrán dicho, oye, pues vente conmigo en lugar de con tu esposa. Estoy seguro que sí. Y te aseguro que dijo que no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Le habrán propuesto malos negocios? Estoy seguro que sí. ¿Se habrán burlado de él porque lo veían apartarse del mundo, porque oraba como Daniel el profeta? Sí. ¿Lo habrán ridiculizado también? ¿Su familia lo habrá criticado? Seguramente sí. Pero vuelvo al asunto de lo que es fe. El hombre estaba tan convencido en su interior de que el Dios al que se acercaba era real y que el Dios al que se acercaba tenía algo mejor para él que aquello a lo que él estaba renunciando, que se mantuvo en sus acciones. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Y eso fue tan agradable a Dios que Dios usó esa misma vida para demostrarle al mundo que efectivamente tenía algo mucho mejor y se lo llevó directo y quedó registrado. ¿Sí? Le voy a demostrar a todos estos hombres incrédulos que se burlan de Enoc que hay algo muchísimo mejor y que soy real, y lo van a ver. Y se lo llevó. Así como se fue Elías, se fue Enoc. No te digo que exactamente en los carros de fuego, pero está registrado que Enoc se fue sin morir. Tuvo su recompensa, ¿verdad? Bien. ¿Ya los cansé? Versículo 6. Solamente Hebreos tiene esta afirmación. Sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios, 1, crea que ese Dios es real. 2, que premia a los que le buscan, que es bueno. Es necesario que el que se acerca a Dios esté convencido en su corazón, en su interior, de que ese Dios ha demostrado lo suficiente, su bondad, su existencia. ¿Sí? Romanos nos dice que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles a través de la fundación del mundo. Dios se hace visible en su creación. Su amor, tú quieres saber cuánto te ama, tienes simplemente que voltear hacia la cruz.
para entender que te ama. Y es necesario, si realmente lo quieres agradar, es necesario que haya una convicción, una certeza, una seguridad en tu corazón. Una, de que existe. Dos, de que es verdaderamente amor. Y tres, de que premia a los que le buscan. Lo dice después de hablar de Caín y de Abel y de Enoc. Ya viste cómo Abel lo tomó a menos y fue desechado. Perdón, Caín lo tomó a menos y fue desechado. Abel lo tomó en serio y fue premiado. Enoc, en medio de la oscuridad, creyó que estaba, creyó que existía, creyó que premiaba, creyó que era bueno y fue premiado. ¿No? Bien. Déjeme darle rápidamente, y para terminar esta enseñanza, algunos ejemplos de personas de la Biblia que se condujeron con esa certeza. Lo común en cada uno de ellos es que hicieron cosas fuera de lo común porque estaban seguros en su corazón. ¿Sí? El primero, Noé. A Noé le advirtieron que Dios iba a juzgar este mundo, ¿verdad? Dios le dijo: yo voy a juzgar este mundo. Noé no le dijo: Señor, dame una prueba. No le dijo: Señor, a ver, ¿qué señal das para ver que todos, mira esta gente, todos somos tus hijos? No se puso así. Noé creyó. Dios mandó, Noé obedeció. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó y actuó, preparó ese gran barco, preparó a su familia, la involucró en el plan. Y no solo eso, a Noé se le llama pregonero de justicia porque se dio el tiempo de avisarle a los demás: Dios va a juzgar a este mundo. Soportó la crítica, las burlas a su barco, a las cosas que estaba haciendo. Se mantuvo firme creyendo en una cosa: Dios es justo, va a juzgar. Vamos a mantenernos en lo que Dios nos pidió, vamos a guardarnos, lo vamos a obedecer. Y toda mi familia está involucrada en eso. Y lo salvó. Nosotros tenemos la misma advertencia, ¿verdad? Porque aunque usted y yo creemos en un Dios de amor, ¿cuántos creemos en un Dios de amor? Bien. La Biblia dice que ese Dios de amor va a juzgar a todo pecador, a ti y a mí, a tus hijos y a mis hijos. Todos vamos a ser juzgados y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ninguno va a decir: bueno, yo no voy y me quedo aquí, porque la tierra y los cielos que en este momento están van a ser consumidos, dice Pedro. Va a ser deshecho esto. Eso es así. ¿Qué produce eso en nosotros? ¿Realmente produce un apartarnos del mal? ¿Realmente produce lo mismo que produce Noé? Bueno, vamos a anunciar el evangelio, la gente está en peligro. Vamos a procurar, vamos a buscar que nuestros hijos entren en ese plan de salvación. Lo estamos buscando. Realmente tenemos ese temor, tenemos ese miedo santo, ese temor santo para guardarnos de lo malo y buscar el bien de los demás. Porque hay evidencias de que hubo un diluvio. Sí sabe usted eso, ¿verdad? No tendría Dios por qué faltar a su segunda palabra o a su segunda promesa. Entonces deberíamos tener temor. ¿Qué más? Otro ejemplo rápido, me voy más rápido. Un ejemplo de que Dios, de una persona que estaba segura que Dios iba a cumplir su propósito en él, y es Abraham. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros,
No importa lo que tú piensas que tú eres, Dios tiene un propósito para contigo. Dios quiere, primero, ponerte a salvo. Segundo, transformar tu vida para que le seas útil. ¿Sí? ¿Cómo? Yo no lo sé, yo no soy Dios. Pero está claro en la Biblia que así es. Y en Abraham se lo comunicó y le dijo: yo quiero hacer algo contigo, con tu familia, y voy a hacer de ti una gran nación, y a través de tu nación voy a hacer cosas maravillosas. Abraham tomó eso, lo atesoró en su corazón y empezó a actuar. No lo dejó guardado, sino empezó a actuar. Dios le dijo: tú te vas a apartar de papá y de mamá, ¿verdad? Y de todos tus parientes, y vas a hacer lo que yo te diga, te vas a ir a vivir allá donde yo te diga, y vas a hacer lo que yo te diga. Abraham dijo, y ya no le dieron demasiados detalles, no le dieron la dirección, no le dieron un mapa, no le dieron más detalles, simplemente le dijeron: yo lo voy a hacer, tú hazme caso. Abraham hizo caso. Versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le dijo: tengo un propósito para contigo, hazme caso y muévete de aquí. Amados, yo les insisto, Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, y a veces te ha hecho entender: oye, deja esto, apártate de aquello, o comienza a hacer esto, porque Dios quiere hacer algo contigo. Apártate de ese amigo, deja ese trabajo, te estorba para servirme, búscate otro que te permita servir mejor, ¿verdad? A veces cada vez que escuchas las alabanzas, te dan unas tremendas ganas de aprender a tocar un instrumento. Ay, sí lo voy a hacer, porque y nunca no lo haces. Y Dios te comunica que tiene un propósito para contigo, pero tú no lo haces. Abraham actuó. Abraham tomó decisiones. Abraham se dejó guiar por Dios. ¿Sí? Estoy seguro que Dios quería hacer grandes cosas en la familia de Abraham. Algunos de los que están aquí también, Dios quiere hacer cosas en tu familia. Pero ¿qué has hecho tú de lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer para dar esos primeros pasos que Dios quiere hacer en tu familia? A lo mejor se trata de la relación con tu esposa. ¿Cómo está? Bueno, primero, ¿es tu esposa? Para empezar, ¿no? Segundo, tus hijos. ¿Quién los educa? ¿Tú o el videojuego? ¿O la televisión? ¿O el celular? ¿Qué estás haciendo de lo que Dios te ha comunicado que tienes que hacer? Abraham estaba tan seguro en su corazón que Dios quería hacer algo grande que se movió. No dijo: bueno, Señor, déjame aquí, vamos a construirlo unos 5 años, vamos a atesorar los 5 años, Señor. De aquí a 5 años regresas y ya damos el primer paso. Eso no es lo que hizo Abraham. Abraham le dijeron: salte, y se salió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba seguro de que lo que Dios quería era real. Bien. Un ejemplo más y con ese termino. Tenemos en ese mismo capítulo
el ejemplo de de personas que estaban seguras de que Dios iba a cumplir o iba a traer sus bendiciones, aun cuando parecieran imposibles. ¿Me escucha bien lo que le quiero decir? O sea, Dios, de entrada la Biblia afirma que para Dios no hay nada imposible. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Eso es así, y muchos podemos decir amén, pero nuestra forma de actuar, lo digo con amor y con respeto, puede que no sea, y al ser humano nos cuesta trabajo. Podemos decir, sí es cierto, sí creo que Dios puede hacer cosas imposibles, pero a la hora de confiar en que haga esas cosas imposibles, no actuamos como si creyéramos que Dios va a hacer esas cosas imposibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las queremos hacer nosotros. Por ejemplo, la Biblia nos dice, nada más por darte un ejemplo, la Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y podemos, ¿cuántos dicen amén? Ok. Me gustaría saber cuántos de los que estamos aquí realmente tenemos la confianza de que Dios va a meter orden a las injusticias que nos hacen a nosotros. Porque a nosotros nos pueden hacer una injusticia y muchos de nosotros tomamos cartas en el asunto, ¿no? Y o reclamamos en la carne, o aplicamos la ley del hielo, o le dejamos de hablar a un hermano, o dejamos de congregarnos, o murmuramos, le echamos pestes a la persona. Y entonces, ¿dónde está tu confianza en que Dios va a tomar la justicia en sus manos? La estás tomando en las tuyas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Podemos decir que creemos que Dios hace cosas imposibles, pero en nuestra forma de actuar demostramos que realmente o queremos una vía rápida, queremos vía rápida, ¿no? Porque pues el Señor ya se tardó en hacer justicia a esto, o mejor lo hago yo. Tenemos el caso de en este libro de Hebreos, de algo realmente imposible, de que ancianos tengan hijos, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, que si una mujer mayor de 40 se embaraza, tiene un embarazo de alto riesgo que le pone en peligro su vida, ¿verdad? Usted sabe eso. Bien, no era la edad que tenía la esposa de Abraham. ¿Alguien sabe qué edad tenía la esposa de Abraham cuando vino Isaac? ¿90? ¿80? ¿90? ¿100? Por ahí estamos. Definitivamente era algo imposible humanamente hablando. Ok. Ella creyó, aunque le costó trabajo al principio, aunque se rió al principio, ella creyó que Dios iba a cumplir su promesa y recibió fuerzas para dar a luz en su vejez. ¿Sí? Abraham, también siendo anciano, siendo una persona ya mayor, mayor para tener hijos, pues también pudo concebir, o bueno, pudo participar de ese embarazo. La Biblia nos dice que tenían la certeza de que así iba a suceder. Bien,
Quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto y preguntarnos a cada, o más bien decirnos a cada uno de nosotros. La próxima semana seguiremos hablando un poquito más de esa fe práctica. Pregúntate a ti mismo, no qué tanto sabes de la Biblia, sino qué tanto hablan tus hechos de lo que tú dices creer. ¿Sí? Cantábamos un canto hermoso que le pedíamos al Señor que transformara nuestra vida. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere que cambie tu carácter. En verdad, hay quienes, de verdad, cuando yo les toco el tema de que Dios quiere que cambie tu carácter, no les gusta el asunto. Pero la Biblia afirma que Dios quiere que cambie tu carácter. Habla de un carácter afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso está ahí. Y si está ahí, es porque porque Dios quiere que cambie tu carácter. ¿Cuánto habla tu carácter de lo que tú crees? ¿Cuánto habla tu forma de hablar, de expresarte de lo que tú crees? Las decisiones que tú tomas en tu vida o las que no has tomado porque tienes miedo a perder a personas, amigos, relaciones, un trabajo. ¿Cuánto hablan de que realmente tienes fe, tienes temor o tienes un deseo ferviente de agradar a un Dios invisible que te ama? ¿Cuánto hablan? A lo mejor tú dirás, wow, pues la verdad es que no hablan mucho. Bueno, no, esta enseñanza no es para que tú te desanimes y entonces ya no vengas la próxima semana. Dios quiere que aprendas a tener fe. Cuando el autor de los Hebreos le estaba escribiendo a esos hermanos, que algunos de ellos estaban echando para atrás y ya estaban dejando de ser cristianos. Algunos otros ya estaban a punto de traicionar su fe. Algunos otros estaban escuchando el evangelio, pero ya no querían porque la persecución estaba muy dura. Pero vieron que vieron que Noé pudo. Vieron que Enoc lo intentó. Vieron que Abraham pues no dudó. Vieron que Sara fue objeto de una obra milagrosa. Se armaron de un pensamiento, pues si Dios pudo con ellos, ¿por qué no puede conmigo? Si Dios pudo hacer algo en sus vidas, ¿por qué no podrá hacerlo en la mía? Y se armaron del pensamiento y permanecieron muchos de ellos en la fe. ¿Sí? La ofrenda de algunos de ellos que no era sincera, que era como la de Caín, se transformó en una vida sincera como la de Abel. ¿Sí? Aquellos que no tenían temor, cuando escucharon de Noé, aprendieron a tener temor. Aquellos que pensaban que no tenían un propósito, cuando vieron que Dios le cumplió su promesa a Abraham, o recordaron más bien que Dios le cumplió la promesa a Abraham, dijeron, pues ¿por qué no me la va a cumplir a mí? Aquellos que vieron o aquellos que pensaron que eran inútiles y que nunca iban a cambiar, cuando vieron que Dios le dio un hijo a Sara, dijeron, bueno, y si era tan difícil, ¿por qué también Dios no puede hacer esto que es difícil en mi vida? Voy a creer, voy a moverme hacia donde Dios me está pidiendo. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Alguno dirá, hermano, ¿y cómo obtengo esa fe? ¿Qué tengo que hacer? Es una semana de ayuno, son 2 semanas de ayuno, 40 días en el desierto. ¿Cuántos discipulados tengo que tomar para tener esa certeza, esa seguridad? La verdad le voy a decir algo,
No necesita usted más que leer la Biblia con sinceridad, de manera constante. Repito los ingredientes: leer la Biblia con sinceridad y de manera constante, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra de Dios. ¿Usted quiere fe? La forma de adquirir fe está en la palabra de Dios. Si usted la lee con sinceridad, si usted la lee, porque hay muchos ateos que leen la Biblia, hay muchos incrédulos que leen la Biblia, pero hay personas que leen la Biblia porque quieren que Dios les dé la fe que tienen los hombres de la Biblia. Si usted lee la Biblia con ese deseo, con ese corazón, y le pide a Dios: Señor, yo quiero estar tan convencido como estuvo convencido Abraham, como estuvo convencido Enoc. Qué maravilloso sería, porque hay veces que tú te levantas en la mañana y dices: oh, ¿y si estará Dios ahí para escucharme? Enoc estaba convencido todos los días de que Dios estaba ahí. ¿No te gustaría tener una fe como esa? A mí sí. Todas las mañanas abrir los ojos y decir: Señor, ahí estás. ¿No? Ahí estás. Y volteas hacia donde miras. Ahí estás, Señor. Ahí estás. Todo me dice que ahí estás. ¿No te gustaría tener una fe así? Que te ayude realmente a hacer su voluntad, a agradarle, a tener un contentamiento en eso. A mí sí. Entonces, cuestiónate a ti mismo, cuestiona tu ofrenda. De verdad te lo digo con respeto, con amor. Cuestiona tu ofrenda. Pregúntate a ti mismo: la ofrenda que le presenté yo al día de hoy al Señor, cuando estábamos cantando alabanzas, ¿era la de Abel o era la de Caín? Si llegué a media alabanza, independientemente de cuáles hayan sido tus actos en la semana, yo ya le pondría 2 rayas menos, pero ¿cuál fue la calidad de la ofrenda que le presenté? O sea, realmente me tomé en serio esta semana el amar a mis hijos, amar a mi esposo, amarlo a él, valorar su palabra. Vine y le canté y él la recibió con gozo porque vio que le creí esta semana. O sé perfectamente que toda esta semana no tuve la menor intención de ser cristiano. Y vine, y perdón por la expresión, me aventé un buen numerito cantando alabanzas. Ha de cambiar, hermano, que sea transformada. El objeto de esta palabra no es que te desanimes, sino de que imites a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Dios quiere que seas transformado. De una mujer que no hacía nada, que siempre estaba ahí, que no movía un dedo para ser cristiana, a una mujer que tenga fe, que le crea a Dios que va a hacer cosas grandes en su casa, en su familia, con su marido, dispuesta a esperar 35 años a que su marido se convierta, o sus hijos, o sus padres, o sus vecinos, y que Dios se lo cumpla. ¿No te gustaría mejor ser que tu nombre en los cielos esté escrito así? Mira, Margarita, Susana, Petrita, como te llames, una mujer sencilla pero que me creyó, una mujer pobre pero que era rica porque confió en mí.
Una mujer que era soberbia pero que se volvió humilde y que vio el cumplimiento de las promesas. Que Dios nos ayude a que nuestra fe sea transformada. Amén. Cerremos los ojos. Padre, que tu buen espíritu, Señor, que tu buen espíritu nos ayude a tener esa clase de fe. Que tu buen espíritu nos transforme, que tu buen espíritu nos dé vida. Padre, que tu buen espíritu haga que en nuestro corazón exista esa certeza, esa seguridad que lleva a las personas a vivir de una forma agradable delante de ti, Señor. Padre, que sea por tu Espíritu y por tu palabra solamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.